Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a hablar de contrastes. Ese va a ser el tema, contrastes. Romanos capítulo 8, el verso 1. Y luego vamos a ir a los versos 5 al 8. Romanos 8, 1 y luego vamos los versos del 5 al 8. Cuando usted lo tenga, dígame. Así dice la Biblia. El verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vamos al verso 5. Verso 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Contrastes. Contrastes. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que obres salvación, sanidad, restauración, que haya mover de tu espíritu en medio nuestro, que recibamos la palabra, que la entendamos y que seamos movidos al altar de la reconciliación, al altar de la salvación. Señor, que alguna vida hoy nazca de nuevo, que alguna vida hoy encuentre restauración, que alguna vida hoy sea sana del cuerpo y del espíritu, que alguna vida hoy sea sana del alma. Señor, que los que están quebrantados, que los que están rotos, que los que están sufriendo agonía, Señor, que los que están sufriendo aflicción, hoy sean sanos en tu nombre. Que hagas tú, Señor, lo que yo no puedo hacer. Que tú llegues a donde yo no pueda llegar. Que tu palabra como espada de dos filos penetre al corazón, al alma, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas. A ti yo te voy a dar la gloria, a ti yo te voy a dar la honra, porque solo tú la mereces. Amén, Señor, amén, amén. Contraste se define así: oposición o diferencia notable de una persona o cosa con otra. ¿Toma Dios en cuenta los contrastes? ¿Se fija Dios en los contrastes? ¿Los considera? ¿Los toma en cuenta? Evidentemente sí. La Biblia dice, Números 14, 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí hace un contraste entre los inocentes y los culpables. La Biblia dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí Dios está haciendo diferencia. Dios está viendo un contraste. Libro de Génesis, capítulo 18, versos 25 y 26. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos.
el Dios que hace diferencia entre el justo y el impío. El Dios que ve el contraste entre el justo y el impío. La Biblia dice claramente que Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confía. Contraste. El Dios del cielo conoce, ve, sabe quiénes confían en Él y quiénes no. Quienes tienen su fe puesta en Él y quienes no. En Romanos capítulo 8, Pablo hace énfasis de la consideración que hace Dios de los contrastes. Claramente distingue la diferencia entre los que están en Cristo Jesús y los que no lo están. Entre los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Entre los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Entre los que se ocupan de la carne y los que se ocupan del Espíritu. La diferencia está claramente estipulada. La diferencia está claramente establecida. Dios conoce a los que viven según la carne y Dios conoce a los que viven según el Espíritu. Dios conoce a los que su inclinación está mayormente en las cosas de la carne y conoce a los que su inclinación está hacia las cosas del Espíritu. Y yo quiero que entendamos bien este pasaje de acuerdo a su contexto. En primer lugar, amado, vamos a ver en este contexto dos vertientes de lo que Pablo está viendo. Y en primer lugar, Pablo estaba hablando del dominio de la naturaleza pecaminosa sobre nuestras vidas. Cuando Pablo llega al verso 1 del capítulo 8, está concluyendo lo que estaba disertando en el capítulo 7. Y él concluye: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la conclusión a la que él llega. Por lo tanto, hay una condenación para los que no están en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Ahora bien, ¿de qué está disertando en el capítulo 7? Está disertando del dominio de la naturaleza pecaminosa sobre nuestras vidas. Hay una naturaleza con la que todos cargamos, con la que todos vivimos. Y Pablo dice en el verso 19 al 25 del capítulo 7: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oiga bien, esta disertación es bien importante. Pablo está diciendo: hay una naturaleza pecaminosa que me domina. Y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y el bien que quiero hacer no lo hago, porque el pecado que mora en mí me está dominando. Y dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Está diciendo: por mi naturaleza pecaminosa estoy muerto, estoy vendido al pecado, soy un esclavo del pecado. ¿Quién me va a librar de esto? Jesucristo. Jesucristo. Y entonces dice: el estar en Cristo ha de significar para mí que no hay condenación
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan en la confianza de las cosas de la carne. Los que no confían en sí mismos. Pablo está confesando y aceptando su pobreza espiritual. Desnuda ante los romanos su insuficiencia y su falta de méritos para alcanzar la salvación por sus propias capacidades. Él solo confiesa que no logra dominarse a sí mismo. Por eso una vez le escribió a Timoteo: ten cuidado de ti misma. Ten cuidado de ti mismo. Todo eso solo es posible por gracia. Solo a través de Cristo lo podemos alcanzar. Por eso dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cómo puedo dominar este cuerpo de muerte? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Cómo puedo alcanzar salvación? Solo a través de Cristo. Solo por gracia. No tengo los méritos suficientes. No puedo levantarme un día y decir: hoy voy a ser 100% santo. De hoy en adelante, ahora sí que sí. Que no peco más. Que no fallo más. Ahora me voy a conducir rectamente. Por mi propia fuerza y por mi propia capacidad, estoy imposibilitado para hacerlo. Como único puedo lograrlo es muriendo al pecado y resucitando con Cristo. Es muriendo al cuerpo de pecado y resucitando con Cristo. Es el significado del bautismo por inmersión. Muerte al pecado, vivo para Cristo. Amén. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso dijo a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando se habla de insuficiencia espiritual, amado, cuando se habla de pobreza espiritual, está hablando de nuestras debilidades. Está hablando de nuestras flaquezas. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso a Nicodemo, que era un religioso, un maestro, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo se confundió. ¿Acaso puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, Nicodemo. No, Nicodemo. Es que tienes que nacer del agua y tienes que nacer del espíritu. Tienes que andar en el espíritu. Tienes que andar por el espíritu. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Por religioso que te creas, no puedes alcanzar la salvación del alma. Viviendo según la carne, no puedes alcanzar la salvación del alma. Tienes que ser pobre en espíritu. Y me hace, amado, esto recordar a un joven rico que una vez se acercó a Jesús y, acostumbrado a comprarlo todo con lo que tenía, pensó que la salvación la podía comprar también con lo que tenía. Y le dice: maestro, ¿qué bien haré? Oiga esto, oiga qué pregunta más atrevida. Oiga qué pregunta más atrevida. ¿Qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Yo me imagino que Jesús tuvo que soltar una carcajada. Un aplauso a Pedro porque me trajo agua.
Pedro está engabanado con una corbata. Espectacular. Espectacular. ¿Qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Oye, ¿qué muchacho atrevido? Él pensó que podía hacer algo. Él pensó que podía sacar billetes y comprarla. Él pensó que podía hacer alguna obra y alcanzar la vida eterna. ¿Qué bien haré? Y el Señor le siguió el juego. El Señor le siguió el juego. Los mandamientos sabes, cúmplelo. No matarás, no cometerás adulterio. Se lo recitó. Y el muchacho sacó el pecho y dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, la tengo gana. Tengo la salvación encima. Y el Señor entonces le tocó la llaguita. Y le dijo: bueno, pues si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La Biblia dice que se fue muy triste porque tenía muchas aflicciones. El tipo estaba muy elevado. El tipo se está creyendo mucho. El reino de los cielos no es de los que se creen mucho. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Es de los que sabemos reconocer nuestra condición. Es de los que nos atrevemos a decir: miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Te voy a traer otro ejemplo rapidito, bien rápido. Bien rápido. Otro ejemplo de este asunto. David, vente, que hace tiempo no me ayudas en nada. Vente para acá. Hace tiempo que no hacemos drama. Venga. El doctor Ángel David Vélez. Y tú has crecido. Acá, Ángel. Más o menos ahí para no haya mucha distancia. Ok. Narra Jesús para enseñarnos a nosotros lo que es ser pobre en el espíritu y lo que es vivir en el espíritu y no vivir según la carne. Cuenta Jesús que 2 hombres subieron al templo a orar. Y uno de ellos se paró en el altar, levantó las manos al cielo y decía: te doy gracias, Señor, porque soy como soy, porque oro, porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy diezmo de todo lo que gano. Dramatízalo. Gracias, Señor, porque no soy como este. ¿Lo vio? Repítelo. Gracias, Señor, porque no soy como este. Y comenzó a decir: doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, soy el caballote de las cosas espirituales. Soy el tremendo de las cosas espirituales. Este que está aquí es un guillao. A los hombres lo puede engañar, pero al Dios que conoce los corazones no lo puede engañar. El reino de los cielos no es de la gente así. El reino de los cielos no es del que se cree que tiene los méritos para alcanzar la salvación. El reino de los cielos es para el que llega al altar, se pone la mano en el pecho, tira lágrimas hasta el suelo y dice: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador.
El reino de los cielos es del que se compunge, del que le duele haber pecado, del que llora en el altar su pecado, del que el Espíritu Santo lo redarguye y lo molesta hasta que le obliga a acercarse al altar a confesar su falta, su insuficiencia. Pero este vive según la carne, en la confianza de la carne, en la confianza de lo que puedo hacer, en la confianza de lo que hago. Lo que él dice que hacía no es malo, es bueno. Es bueno ayunar, es bueno orar, es bueno ir al templo, es bueno diezmar. Alábalo si puede. Es bueno diezmar, es correcto, son mandamientos del Señor. Lo que es malo es creerme que porque hago esas cosas soy mejor que el otro. Y peor aún, creerme que porque hago esas cosas tengo gano el reino de los cielos. Démosle un aplauso a estos dos compañeros. Así que no vivimos en la confianza de que procedemos de los judíos para ser salvos. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Así que de lo primero que Pablo habla cuando dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Él está diciendo hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Y hay que estar en Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero indudablemente también Pablo hablaba de la insistencia de los hombres de vivir sin Cristo, de su preferencia e inclinación constante a vivir, pensar y ocuparse de las cosas de la carne. Hablaba de los que dicen así. Hablaba de los que dicen así. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amado, hay hasta iglesias, hay hasta religiones. Escúcheme bien. Hay hasta religiones que se dan el permiso para pecar y volver a pecar. Y dicen porque la gracia nos cubre. Pero no leen a Pablo cuando dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo contesta en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí es que se empieza a dañar el mensaje. Siempre me pasa lo mismo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabe la diferencia, amado, entre el que no teme a Dios y teme a Dios? Y fíjese que estoy hablando de contraste, de que Dios se fija. ¿Sabe cuál es la diferencia, amado? El que teme a Dios, los que tememos a Dios, cuando le fallamos, cuando pecamos, cuando erramos, cuando hacemos algo desagradable delante de Él, nos duele. Nos duele. Nos molesta. Nos estorba. Nos acostamos con eso en la mente. Fallé. Erré. Pedimos perdón, pedimos restauración, le pedimos a Dios que nos sane, que nos levante. Sentimos que todo lo que dijo el predicador era para mí. Nos humillamos, nos hincamos, lloramos porque lo amamos. Y porque consideramos que hemos sido injustos con el que ha sido bueno con nosotros.
Levante la mano los que le ha pasado todo eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero hay gente que insiste en vivir de espaldas a Cristo y perseverar en el pecado. Pero la Biblia dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A mí me duele y me lastima tanto la gente a la que tienen engañada. A la gente a la que le enseñan y le hacen sentir que todo está bien, no importa qué. Que Dios es puritito amor y todo me lo soporta y todo lo aguanta y todo me lo aplaude. A mí me da lástima con esa gente. A mí me da lástima con la gente que está en medio de la pudrición y del bache del pecado y no hay un pastor que enseñe, le diga y predique en contra de aquello que lo está matando, que lo está llevando a la perdición eterna. Qué tristeza. Y a eso el mundo le está llamando amor. El mundo le está llamando amor a ver a alguien escogotado a 100 millas por hora rumbo al infierno, que es la condenación eterna, y dejarlo morir. Le dicen amor. Y por eso a mí me dicen fundamentalista religioso que no tengo amor y que predico a un Dios malo. No, yo no predico a un Dios malo, yo predico a un Dios tan y tan bueno que sin necesitarlo se hizo hombre, se encarnó y se trepó a una cruz a morir, a tomar el lugar que me correspondía a mí y que te correspondía a ti. Ese es el Dios al que yo predico. Y ese Dios me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y si Él me libertó de la ley del pecado y la muerte, Pablo pregunta: ¿cómo viviremos aún en ese pecado? ¿Se acuerdan de Jesucristo hombre, el de Ponce? El loco aquel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquel loco? Aquel loco, yo vi varios videos de él predicando, hablando malo desde el altar. Jugando con las cosas santas. Amado, ¿quieres un consejo para toda la vida? No se te ocurra nunca jugar con Dios. No se te ocurra nunca jugar con Dios. No se te ocurra nunca burlarte de las cosas santas, burlarte de las cosas sagradas. No se te ocurra nunca pisotear las sagradas escrituras. Y aquel hablando malo en el altar y diciéndole a la gente: el pecado no existe, era lo que decía. El pecado no existe. Ya Cristo murió. Y ahora soy yo, Cristo. Él vino en mí. Lo seguía gente. Profesionales lo seguían. Abogados, maestros. Gente que se supone que son inteligentes. Lo seguían. No siga hombres, amados. Siga la Biblia, siga la palabra, siga la verdad. Y así usted va a saber qué hombre es de Dios y qué hombre no es de Dios. No me crea a mí, lea las escrituras. Lea las escrituras. Ahí está la verdad que te hace libre. Ahí está la verdad que te bendice.
Por eso Pablo le dice a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La gracia de Cristo me libertó. Y ahora, amado, yo he resucitado a una vida nueva. Si me caigo, si pego, abogado tenemos para con el Padre. Lloro mi pecado, voy delante de Dios y Él me restaura y me levanta. Y eso lo he vivido y lo seguiré viviendo, porque no soy perfecto. Pero no juego con las cosas de Papito Dios. Si la Biblia dice que es pecado, punto, y se acabó. No es inventarme yo una cosa, no es pasarle el liquid paper, no es decir lo que me dé la gana. Si la Biblia dice que es pecado, me hace daño, me lleva camino a la muerte. Cristo me hizo libre. Entonces el Señor, ¿qué hace? Mirar los contrastes. Conocer al que confía en Él y al que no. El que vive según la carne y el que no. El que piensa en las cosas de la carne todos los días. Chef Boyardee con albóndiga. Todos los días en las cosas de la carne. Y poner la cabeza en la almohada y a pensar en las cosas de la carne. Porque es lo que ha estado consumiendo todo el día. Y entonces eso es lo que piensa. El que sembrare para la carne, de la carne segará su corrupción. Mas el que sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El ocuparse de la carne es muerte. Escúcheme bien. El ocuparse, lanzarme, buscar, perseguir las cosas de la carne es perseguir la muerte. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso el hijo pródigo dejó su casa, tomó todos sus bienes y se fue a la gran ciudad. Y allá desperdició todo lo que su padre había sacrificado. Lo desperdició con rameras, con vicios. ¿Y cómo terminó? Deseando la comida de los cerdos. Porque el pecado empobrece, lastima, te mata. Nos mata poco a poco. Nos roba todo. Es la misión del infierno: matar, robar y destruir. Entonces, cuando te ocupas de las cosas de la carne, eso es lo que ocurre. Vamos a un ejemplo de cómo Dios mira los contrastes y permite explicarle algunas cosas. Amén. Vente, David, que te voy a dar ahora un papel mejor. Te voy a dar un mejor papel. ¿Quieres el papel malo o el bueno? El malo, está bien. Es que le queda bien los actúos ahí. Vete, ¿qué me hago? Vamos. Vamos, vamos. Contrastes. Hello. Contrastes. Cómo desde el cielo Dios nos mira. Cómo Dios mira al que se ocupa de la carne y al que se ocupa del Espíritu. Al que piensa en las cosas de la carne y al que piensa en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el resultado de nuestra conducta? Contraste. Y aquí tengo dos personajes bíblicos. Aquí tengo a Rey David y aquí tengo a José. José y David vivieron una experiencia similar. Vivieron una experiencia semejante. Ambos, siendo siervos de Dios, sufrieron la tentación. Sufrieron la tentación. A José le pasó en casa de Potifar. José fue vendido por sus hermanos. Y ustedes saben que lo compraron, lo llegaron, terminó en casa de un hombre, de un oficial llamado Potifar. Y José, como era temeroso de Dios, el Señor le pone en gracia ante su señor Potifar. Y Potifar comienza a confiar en José. Confió tanto en él que lo hizo el administrador de sus bienes. El mayordomo, el administrador de su casa, todo estaba en manos de José. José era el jefe de los empleados. José decía que se compraba y que no se compraba. José tenía toda la confianza de Potifar. Pero un día Potifar
la esposa de Potifar, le gustó José. Aquí está Potifara. Tenía esposo, esta señora tenía esposo que era el jefe de José. Y escúchame bien, la Biblia dice que cada día, usted lo lee, Génesis capítulo 39, cada día procuraba tentar a José. Pero José le decía: estate quieta, estás loca. José le decía, escuche bien lo que José le decía. José le decía: tu esposo, que es mi señor, me ha confiado todo en esta casa, menos a ti, que eres su mujer. ¿Cómo le haría yo tan grave daño, habiéndome dado él tanta confianza? Y añadió: ¿cómo pecaría yo ante Dios de esa manera? Pero Potifara estaba endemoniada y se ensañó con José. Es que lo quería de todos modos y volvía. Y le decía, la tentación era fuerte, le decía: duerme conmigo. La esposa de Potifar no era cualquiera. Ese tipo era un oficial. ¿Me está entendiendo, verdad? La que tenía al lado, ¿me entiende, verdad? Le estoy diciendo que la tentación no era de Betty la fea. No. Potifara no era cualquier juego. Y un día José estaba haciendo su oficio y ella se levantó: duerme conmigo. Cada día detrás de él, al extremo que uno de esos días ella lo asió por su ropa. Y la Biblia dice que José huyó desnudo. Yo tengo mi teoría de eso, pero es pura teoría mía. ¿Ok? Pura teoría mía. Ay, José era un tipo trabajador de campo, fuerte. Me va a decir que la mujer lo cogió por la ropa y, o sea, amado, lo que pasó aquí fue que José estaba titubeando, pero reaccionó a tiempo y salió corriendo. Corriendo. Un aplauso para estos dos actores. Quédate aquí. Dios lo honró porque vivió en el Espíritu, pensó en las cosas del Espíritu, se ocupó de las cosas del Espíritu, honró a su Señor y Dios lo honró. Y usted sabe su historia. Terminó siendo gobernador de toda aquella región. El rey David, el ungido de Jehová, el que mataba osos y leones, el que le dio la pedra a Goliat, el que Dios lo mandó a buscar a su propia casa, el que Dios descartó a sus hermanos que tenían todas las cualidades humanas para asumir el reino, el que su papá no vio pero Dios lo vio y Dios lo posicionó y le dio grandes victorias y le dio la confianza de todo un pueblo.
lo puso a gobernar todo un pueblo. Te estoy hablando del ungido de Jehová. Un día el pueblo estaba en guerra, pero David no fue a la guerra y se quedó viendo Netflix en el palacio. Se quedó en el palacio. Y un día, trépate la tejaza, se paseaba por la tejaza. Y Betsabé, esta parte sí que no la puedo dramatizar completa. Estaba en su casa con las ventanas abiertas, bañándose. Y David la vio. Bajo. Wow. Wow. Y este tipo, no estoy hablando de cualquiera. Recuerden, estoy hablando del ungido. Nota el contraste. A José, Potifara lo buscó. Potifara lo persiguió. Este vio a Betsabé de lejos y la mandó a buscar. Haz que Satanás tenga que ir detrás de ti. No vayas tú detrás de él. Haz que Satanás tenga que ir detrás de ti. No vayas tú detrás de él. Y eso fue lo que hizo David. Y se reventó. Pensó en las cosas de la carne. Se ocupó de las cosas de la carne. Mandó a buscar a aquella mujer. Óyeme bien, aquel huyó, salió corriendo. Este la mandó a buscar. A este Satanás tuvo que ir a traerle la tentación. Aquel la buscó. ¿Vio el contraste? ¿Vio la diferencia? Este se ocupaba de las cosas del espíritu, pero aquel de las cosas de la carne. Otro contraste que veo. Este señor, José honró la figura de su señor. José dijo: mi señor me lo ha confiado todo, menos a ti. Consideró a su señor. Este había sido ungido por el Dios del cielo y no consideró a su señor. Pudo más la tentación, pudo más el deseo de la carne, consumó su pecado, siguió añadiendo pecado, mentira, encubrimiento, maldad, homicidio. Terminó quebrantado, terminó sufriendo la pérdida de aquel hijo. ¿Sabe por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, paz. Démele un aplauso a todos ellos. Contraste. Dios conoce a los que confían en Él. Dios conoce a los que viven según el espíritu y a los que viven y a los que andan según la carne. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Y termino diciéndote lo siguiente, amado. Quiero que veamos el contraste en la misma escena del Calvario. Mira al caballero de la cruz del centro. Mira al caballero de la cruz del centro. Mira a los dos malhechores a su lado. Uno le injuriaba: sálvate tú mismo, bájanos a nosotros de aquí, si eres el Hijo de Dios.
se mantuvo hasta el último momento viviendo de espaldas a Cristo. Pero el otro le decía: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y mira a Jesús a la cruz del centro y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús hizo el contraste entre el que estaba a un lado y el que estaba al otro. Y a este le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En todo momento y en cualquier circunstancia, la alternativa que tenemos es la misma: Cristo Jesús, Cristo el Señor. Solo en Cristo somos salvos. Y termino diciéndote lo siguiente: el tiempo se acaba. Refúgiate en Cristo. Comienza a vivir según el Espíritu y comienza a rechazar las obras de la carne. Acércate al altar de Dios y confiesa. Acércate al altar de Dios y confiesa, porque el tiempo se acaba. Acércate al altar de Dios y dile: heme aquí, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi pobreza espiritual, aquí está mi debilidad, aquí está mi insuficiencia. Tenemos que atrevernos a decirle, como dijo aquel hombre: sé propicio a mí, que no puedo, solo no puedo. Mi carga es mucha, mi batalla es mucha. Derramemos lágrimas delante del altar de Dios, porque el gran día se acerca. El gran día se acerca. ¿Sabe, amado? Hay algo que tenemos que activar, y es el ministerio de la reconciliación. Hay que hacer un llamado a la reconciliación. Hay que hacer un llamado a volvernos a Dios. Hay que hacer un llamado a la humillación. ¿Sabe qué, amado? ¿Sabe qué? Estamos en un tiempo tan determinante que tenemos que comenzar a mirarnos por dentro. Según te dije todo lo que te dije de David, así mismo te digo otra cosa. Cuando abrió sus ojos a la voz del profeta, a mí me encanta ver a un David diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. A mí me encanta ver a un David diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A mí me encanta un David diciendo: purifícame con hisopo y espíritu noble me sustente. A mí me encanta ver a un David arrepentido en lágrimas. Hace falta la humillación. El mundo está muy altivo, muy pavo real, muy prepotente. Estamos creyéndonos muy suficientes, y el Señor nos está llamando a humillarnos, a reconocernos y a decirle: aquí está mi corazón, haz conmigo como tú quieras. La promesa es para ti y la promesa es para mí. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cero condenación para los que están en Cristo Jesús. Piénsalo. Póngase en pie.